Bien, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Baigorria, trabajo en el INTA de Marcos Juárez, en el área de suelos. Y bueno, vamos a ver algunos datos de los experimentos de la duración de cultivos de cobertura en el INTA de Marcos Juárez. De efectos acumulados, vamos a hablar un poco de la producción de materia seca, efectos en el rendimiento en soja y maíz, y algunos cambios en el uso de herbicidas. Bien, en el primer experimento, que consiste en una rotación de soja a maíz con 5 tratamientos con cultivo de cobertura y un barbecho, la particularidad que tiene este experimento es que es parcela dividida. De un lado se fertiliza el cultivo de cobertura y del otro lado no se fertiliza. En el caso de las gramíneas, como en este caso el centeno, se fertiliza con nitrógeno y con fósforo, y en el caso de las leguminosas con fósforo solamente. Bien, como vemos en este caso, este experimento se prolongó durante 10 años, y este es el tratamiento en donde el cultivo de cobertura que se está evaluando es el centeno como antecesor de soja y de maíz. Y quiero que vean cómo el centeno, en algunos años, le toca ser sembrado sobre rastrojos de maíz, con lo cual la inmovilización de nitrógeno es muy importante, y esto se puede llegar a ver en algunas fotitos que lo vamos a ver más adelante. Bien, en otro caso, el triticale lo evaluamos. Fíjense que siempre es un monocultivo de cultivo de cobertura, siempre es el mismo. Después tenemos una mezcla de una gramínea más una leguminosa, vicia sativa como cultivo de cobertura, vicia villosa y un tratamiento barbecho para poder comparar. Bien, en cuanto a las producciones de materia seca y qué efecto tuvo la fertilización de la que hablamos. Fíjense, en el eje Y, materia seca en kilogramos por hectárea, la barra azul es cultivo de cobertura, producción de materia seca con fertilizante, y sin fertilizar la barra roja. Fíjense el efecto de la fertilización en las gramíneas, en centeno y en triticale. Triticale es una de las gramíneas que tiene producciones de materia seca muy por encima casi siempre de las otras gramíneas invernales. Y fíjense en vicia villosa cómo se destaca la producción de materia seca tanto con o sin fertilizante. Lo que vemos es poca respuesta en las dos leguminosas de fertilización. El tratamiento de la mezcla se comporta de manera intermedia en la producción de materia seca, y lo que vemos es que publicaciones de Estados Unidos, por ejemplo, nos hablan de controles de malezas primavera-estivales, otoño-invernales, muy interesantes, cuando las producciones de materia seca son de 8.000 kilos, mientras que nosotros en este rectángulo gris, ahí se alcanza a ver con producciones de 5.000 y 6.500 kilos, la verdad que los controles de maleza son aceptables. Es decir, que esto debe depender más que todo del tipo de maleza que estamos apuntando y cómo estén en cuanto a la maleza preexistente cada uno de los lotes. Seguramente esto va cambiando, y a veces comparar, bueno, es todo un tema. Fíjense la respuesta a la fertilización en gramínea, ¿no? Cuando el antecesor es soja, la producción de materia seca de una gramínea, un centeno, un triticale, por ejemplo, vemos que no responde tanto a la fertilización. La barra azul es con fertilizante en la cobertura y la barra roja es sin fertilizante. Mientras que cuando el antecesor es maíz, fíjense que en este experimento algunas gramíneas, algunos años les toca sembrar sobre rastrojos de maíz. La respuesta a la fertilización es bastante interesante, ¿no? Este es un dato muy bueno para tener en cuenta, según las características en las cuales cada uno desarrolle la siembra de estos cultivos de cobertura, ¿no? El antecesor me puede marcar un poco la dinámica, por ejemplo, del nitrógeno. O sea, una dinámica diferencial. En otro experimento, este es otro, la rotación es soja-maíz, pero fíjense como ya antes de maíz, el cultivo de cobertura es vicia villosa, y antes de soja es gramínea, ¿no? Un poquito más diversificado que lo que habíamos anteriormente, y lo comparamos también con una rotación similar sin cultivo de cobertura. Bien, ¿qué pasó con las producciones de materia seca en este experimento? La barra azul es la producción de materia seca de la gramínea, y la barra verde la producción de materia seca de la vicia. Fíjense los promedios de las gramíneas en cuanto a producción de materia seca, superando los 6.500 kilos de materia seca,
en las vicias, superando ya casi en los 6.000 kilos de materia seca. Es decir, tenemos niveles de producción muy, muy interesantes, teniendo en cuenta que en este experimento no se fertiliza ni el cultivo de cobertura ni el cultivo estival. Y acá lo que hablábamos anteriormente de este problema de inmovilización de nutrientes que puede llegar a haber en algunos casos. Y fíjense, bueno, esta flecha violeta que nos está señalando un centeno que viene en una parcela que hace 10 años que no se fertiliza ni el cultivo estival ni el cultivo de cobertura, y encima está sembrado sobre rastrojos de maíz, este centeno. Este año tuvo esta parcela un problema muy grande de rama negra en el centeno y en la soja, y fíjense, un centeno que está con un porte muy bajito, una implantación muy disminuida, la cantidad de plantas debido al rastrojo de maíz que complica bastante, mientras que en la flecha amarilla ahí vemos un centeno sembrado el mismo día que el de al lado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese rastrojo de maíz sobre donde está sembrado este centeno ha tenido vicia, ¿no? ¿Cómo lee la rotación, no? Es decir, no solamente es hacer cultivos de cobertura, sino armar rotaciones de cultivos muy estratégicas, teniendo en cuenta lo que es la dinámica de los nutrientes y también tratando de manejando otros aspectos como el control de malezas y los balances de carbono, ¿no? Bien, en este caso, al momento de secado, 6.000 kilos de materia seca, mientras que tuvimos 13.000 kilos de materia seca, ¿no? La lectura a la rotación, cómo la puede hacer el centeno, y se ve claramente con estos datos. Bien, ¿por qué podemos hacer estos cultivos de cobertura? ¿O cuáles serían un poco las cuestiones, ya que producimos en secano? Yo creo que las precipitaciones, y en este caso el periodo abril-septiembre, que vemos en cuanto a los promedios medios de 234 milímetros, y un P80 en amarillo que nos marca que 8 de cada 10 años llueven 150 milímetros. Es decir, ahí nos está marcando un poco qué oferta hídrica tenemos en Marcos Juárez en el periodo de abril a septiembre, es el periodo que va a ocupar el cultivo de cobertura, ¿cierto? ¿Qué otros datos más necesitaríamos? Bueno, tener en cuenta el uso consultivo de los cultivos de cobertura, es decir, ¿realmente me alcanza con las precipitaciones? Evidentemente, viendo estos consumos, estos usos consultivos de vicia, tropicales, entre 162 y 133 milímetros, ahí tenemos 3 campañas, las barras azules son los consumos de coberturas promedios, andan entre los 300, como que con estas precipitaciones andaríamos medio jugados. Pero, claro, hay otros aportes muy importantes, como es el agua inicial. A la siembra es clave, les diría, porque es otro aporte que en Marcos Juárez un suelo al 1,5 metros nos puede acumular 230 milímetros, ¿no? Sumado a las precipitaciones estaríamos, digamos, en condiciones de cubrir estos usos consultivos. Y el aporte que hace la NAPA, ¿no? Entonces, acá un gráfico muy simple, tenemos agua al momento de secado en el eje Y en milímetros, y abajo tenemos en el eje X agua disponible a la siembra de cultivo más las precipitaciones. Fíjense que si me muevo a través de 300 milímetros, si me suma el agua disponible inicial más las precipitaciones, entre 300 y 400 milímetros, dentro de todo, al secado, voy a tener una disponibilidad de agua mayor a los 120 milímetros. Inclusive podría estar a los 180. Eso para llegar a capacidad de campo, en este perfil, bueno, me va a estar marcando de que va a haber probabilidades de recargar esas diferencias de 40, 50 milímetros. Mientras que si estoy por debajo de capacidad de campo, en el agua inicial, más las precipitaciones, o sea, menos de 280 milímetros, ya me voy a ubicar por debajo de ese círculo amarillo, y ya para llegar a capacidad de campo, fíjense que voy a partir de entre 90, 100 milímetros, hasta llegar a los 230 milímetros capacidad de campo, tengo más de 100 milímetros, y eso puede comprometer de sobremanera a los cultivos estivales. Con lo cual,
interesante este gráfico que nos permite un poco predecir un poco con cuánta agua al secado voy a terminar en función del agua inicial más las probabilidades de precipitación. Bien, rendimientos en cuanto al cultivo de soja. Bien, cuando el cultivo de cobertura es una gramínea, en promedio, ahí tenemos varias campañas, 3 campañas. Bueno, difícil de encontrar rendimientos dispares con respecto al barbecho en soja, ¿no? Mientras que en rendimientos en maíz, con el cultivo de cobertura, por ejemplo, en este caso, el barbecho, comparándolo con la vicia, sin nitrógeno, 0 en el eje X a 100 kilos de N, fíjense en el 0N, una respuesta importante en vicia. Varias campañas son estos análisis, un 24% más de rinde sobre vicia, y cuando fertilizamos con nitrógeno, con 100 kilos de N en este caso, bueno, un 10% más. Si bien uno puede ver que hay una mayor respuesta en el barbecho, evidentemente en vicia la hay. El tema sería muy interesante empezar a trabajar, bueno, hasta dónde hay respuesta económica, hasta dónde hay respuesta física significativa, pero evidentemente el aporte de la vicia está. Algunos años puede que con 0N nos dé una diferencia que no sea significativa entre los dos tratamientos, puede ocurrir, ¿no? Esto es básicamente el promedio de varios años. Bien, ¿cómo se modifica el uso de los pesticidas con cultivo de cobertura? Bueno, estos son datos del segundo experimento que veíamos. Aquí están todas las campañas. Fíjense, soja, maíz, soja en el eje X, y en el eje Y, el y Q. ¿Cómo disminuye el impacto ambiental? La línea verde es el barbecho y la línea roja es el cultivo de cobertura. Es decir, en estas campañas, estas 6 campañas, hemos utilizado 31 kilos de ingrediente activo de herbicidas, mientras que con cultivos de cobertura estamos utilizando 13 kilos de ingrediente activo de herbicida, básicamente. Es una reducción del 56%, por ende cae, se disminuye el impacto ambiental en función de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que los rendimientos se han podido sostener, en función de que si uno lo compara con el barbecho, esto es un aporte realmente muy interesante de las coberturas. Bien, ¿qué nos decía Tesla en función del control de malezas? Para enfocarlo un poquito más por ahí, finalmente, que encontraron que 5.000 kilos de residuo de vicia villosa, la emergencia de yuyo colorado redujo solo un 13% en la emergencia. O sea, 5.000 kilos de vicia, 13% reducción de la emergencia colorado, mientras que la aplicación de 10 gramos de ingrediente activo de metolaclor redujo solo el 16%. Combinando ambos, la reducción de emergencia del colorado, en este caso, la reducción fue del 86%. Es decir, que qué interesante, por sí solo la reducción es muy baja, pero cuando son combinadas ambas herramientas, la verdad que se comporta muy bien. Bueno, esto es lo que vemos nosotros en Marcos Juárez, que si bien por ahí los emergentes no se incorporan muy bien, puede ocurrir, o que la cobertura tenga poca producción de materia seca, entonces esto no lo podemos ver, pero es muy interesante y tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros la verdad que hemos visto muy buenas respuestas de preemergentes sobre cultivos de cobertura, tanto mucho en soja, hemos desarrollado algunos ensayos donde hemos tenido resultados muy interesantes. Bien, ¿cómo uno puede reducir la cantidad de aplicaciones? Bueno, fíjense, maíces sembrados sobre vicias, que en algunos casos, siempre se pueden hacer sin la necesidad de aplicar herbicidas, desde la siembra hasta la cosecha, o sorgos. Esto lo que también a la salida, a la cosecha de estos maíces, pueden salir muy limpios en algunos casos y se puede sembrar otro cultivo de cobertura sin la necesidad de aplicar herbicidas. No siempre, pero puede suceder. Aquí, en este caso, por competencia, el cultivo de cobertura está anulando la emergencia, como vemos la cantidad de yuyo colorado que hay a la derecha. Este cultivo de cobertura nos puede permitir estos barbechos cortos que se hacen en la primavera, esto sería mitad de septiembre, bueno, ahí estaríamos en condiciones de no necesitar una aplicación, básicamente por inhibición de la germinación, y el rolado de los cultivos de cobertura, ¿no?
permite realizar una aplicación menos en el sistema. Y esta foto, bueno, se ha hecho por el lado de esto es en Vicuña Maquena. Y finalmente, bueno, entender de que semejantes producciones de materia seca lo vamos a ver con respecto a otros ambientes, cómo al final terminan repercutiendo en lo que es primero el uso de herbicidas por un mejor control de malezas en términos generales, y a su vez uno puede, cuando rota cultivos de cobertura, cambia de especie, como podemos tener una incidencia más interesante en lo que es la dinámica de nitrógeno y evitar esas falencias que veíamos en estos centenitos con muy mala implantación. Bueno, gente, todo, ahí están las redes, los contactos, y bueno, nos pueden seguir por el canal de YouTube los días 16, 17 y 18 de marzo, y desarrollar las preguntas mediante el chat. Un abrazo y nos vemos.